aquí entro a esta otra grabación y estamos grabando entonces que con todo lo que ya hemos hablado y los méritos de todos, entre otras cosas, han hecho el esfuerzo, Víctor prácticamente ya, este será su certificado, me falta aquí el documento de identidad, no, el segundo apellido, Jesús tiene el propio, pero del otro nivel, y entonces eso también quería como destacarlo. Este es el certificado que estamos entregando a otras personas, pero creo que aquí todos hemos trabajado, se les ha entregado uno que en lugar de aprobar dice participó. Esas es como las dos diferencias. Y aquí está entonces dándose su reconocimiento, en este caso para el de Víctor, pero fue por traer un ejemplo y mostrar que sí hay muchas cositas de méritos y que la gente se va avanzando de alguna manera. Entonces necesitaba el documento de identidad, lo mismo que pues a Susana y a los demás. Bien, este de Salud Medio Ambiente Medellín ya lo analizamos, ya vimos someramente cómo estaba planteado, y entonces sigo avanzando para mostrar, bueno, me alegra mucho Víctor. Bueno, muy bien, eso está muy bien, enseguida hablamos de ese tema que me pone ya más mejor, como decimos aquí, más mejor. Bueno, aquí tengo el tema de cómo era la parte de que sugiero de las tablas que amerita, o mejor, que sugeriría similar a las gráficas o figuras. Pues yo creo que los elementos están, había enviado un link temprano que observaran una página, entonces más bien la construí con algo de nosotros, me apoyé ahí en esa dirección, y aquí estoy planteando algo, ¿no? Aunque también vuelvo a reiterar, las tablitas de frecuencia simple no son tan mi recomendación, sino mezcladas pues, con otras. Pero aquí, si estoy hablando, por ejemplo, de la distribución porcentual de la muestra, pues ahí no hay más nada, sino que hay que hacerla solita, ¿cierto? Porque ya no estoy relacionando con más nada, es una tabla que estoy diciendo cómo se distribuyó la muestra de mi estudio. Tiene que ser simple. Pero obviamente ya en el informe grueso, en donde viene el análisis de resultados, creo que hay que trabajar mezclado con otras cosas. Entonces yo creo que los elementos están muy claritos ahí, el número, me parece que hay que numerarlas, el qué, de qué estamos hablando, distribución porcentual, otras veces puede ser distribución de absoluta, ¿sí? Ahora no es exactamente así, hay que dar ideas, como decía Jesús ahora, indicadores de tal cosa, en fin, el dónde se hizo es fundamental y el cuándo, ya viene luego la matriz de datos, el total y la fuente si es del caso. Fuente, aquí puse algún ejemplo desarrollado por CNN, a veces ponía el ejemplo, era tomado del periódico tal o de tal referencia. Entonces ahí está el tema pues de los elementos de una tabla. La reitero con esta otra diapositiva en términos de ya hacer una cruce de variables, que ahí sí me parece ya más útil. Y aquí tomé el ejemplo denle a la lupita al más para que se les acerque la presentación, recuerden, está en la mitad de la pantalla, la lupa. Bueno, aquí dice Distrito Federal 1, 2, 3, hice un cruce con combate a la pobreza, ya son los datos del archivo que hemos trabajado, combate a la pobreza. Entonces ya ahí, ya se puede analizar el porcentaje, observen que ya los cambié, no hay por ningún lado el 100%, entonces uno no sabría cómo trabajé yo, cómo trabajó la persona. Entonces uno mira por dónde le da el 100. Si yo bajo, yo miro 15% más 17 más 5, ni modo del 100, entonces por ahí no fue. ¿Cómo se hizo la independiente? Según distrito, ahí sí me da el 100% en fila. Y no dejé el 100%, que es lo que saca el software, sino que hay que cambiarlo. Bueno, me faltó el último por cambiar, ese ya sí es no lo hice, pero fue por error. Pensé que era el último 100 sí queda quieto, obviamente, pero aquí habría que también haber cambiado este otro 100. Y ya, entonces uno ya hablaría, aquí la interpretación siempre hay que redactar, llegando a alguna conclusión. Con el chi cuadrado nos apoyaríamos si hubo diferencias o no. Pero aquí miremos cuántos dijeron muy mala, un 15% en el 1, 17 en el otro y 5 en el 3, mucho menos en el 3, consideraron muy mala el combate a la pobreza. Observemos
que la gran mayoría está concentrado en la mitad, ni bueno ni malo el 31, pareciera diferencia, porque en el nivel 3, en el distrito 3, hubo más porcentaje de males que en los otros. Muy bueno casi nadie, pues, pero bueno, está parecido. Bueno, habría que hacer la prueba porque aquí no se percibiría mucho en lo descriptivo. Pero son los elementos que pienso, sobre todo en los títulos, pues que en los informes me parece que hay que trabajar. Bien, aquí tengo otra tabla. Esto me originó ahora de pronto, como diríamos, fuera de pantalla, fuera de televisión. Mostraría alguna parte o el informe otro, y hay unos elementos importantes en el informe que se hizo de Víctor, pero yo quiero o creo que el tema de presentar los promedios, como lo estoy mostrando aquí, media y desviación, puede ser una información más sintética. A ver, recordemos que de todas maneras lo que se pretende es que la información sea comprensible y que sea como de fácil mirada, fácil lectura. Pero eso tiene que ver también con el auditorio que tengamos. No obstante, dije, bueno, voy a mirar cómo le parece esta tablita. Puse un número cualquiera, tabla 5, estadísticos resumen, no pudo haber sido estadísticos, sí, o índices resumen, algo así, sobre la percepción que se tiene sobre los siguientes aspectos. Ahora acabo de ver que me queda sobre, porque lo hice muy rápido también. Pero bueno, se entiende de qué es estadístico resumen, de una percepción, y es sobre estos aspectos que tenemos. Si eso lo pudiéramos agrupar en un solo nombre, pues se pondría eso, ¿no? Sobre los siguientes aspectos. Y ahí tengo entonces lo que nos dio en ese archivo. Combate a la corrupción, combate a la pobreza, promoción de turismo, etcétera, etcétera. Pues yo creo que en una redacción aquí, observen que sí va la desviación, muy parecida. Como son escalas, eso es lo usual, pero por lo usual no deja de ser útil. Y que no se redacte casi incluso, porque uno sí puede decir que en general la variabilidad es mínima, pues es similar. ¿Sí? O sea que uno diría que estuvieron entre 2 y 4, no hubo ni mucho 5 ni hubo 1, aparentemente. Pero sí podríamos hacer con esta tabla, detectar fácil que lo mejor o lo más valorado fue lo del turismo. Eso ya lo hemos hablado en otras reuniones, pero estamos mostrando cómo podría ser esa tabla, que me parece que es sintética y que de fácil lectura y de fácil comprensión para las personas. A ver, a veces se coloca y uno ve que dicen aquí el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza. Definitivamente es un mejor indicador, pero un mejor estimador, claro. Es que la media falla. Pues la media, si tomamos otra muestra, no va a dar 2,85. Con seguridad va a dar 2,70 o 3,1, en fin. Porque es otra muestra, otras personas. ¿Sí? Que lo hagamos dentro de otro año para hacerle un seguimiento, como es aquí en Colombia, que hacemos cómo va Medellín, o cómo va Cali, cómo va Bogotá. Pues son otras personas, entonces cambia. O así fuesen las mismas. También cambiamos. ¿Sí? Pero entonces con el intervalo uno ya mira si da parecido o no, o si se mueve en el mismo rango. El tema aquí es que eso se podría hacer si ya demostramos previamente que eso es normal, y yo creo que como es escala no habría problema. ¿Sí? Pero insisto, una cosa es un documento para una presentación de auditorio, una presentación de una determinada revista, y otra un informe gerencial de otro tipo, digo yo, ¿cierto? Bien, ¿está claro hasta ahí? ¿Cómo les parece la tablita? La tablita la parecen es porque también quiero otra cosa hoy. Observen que la tabla ya, esa es del SPS, y me salió, la hice de esa manera, con un formato como distinto, ¿cierto? Pues bien, es porque, bueno, esto lo podríamos graficar en un gráfico de líneas que también nos da. Gráfico de líneas nos daría obviamente picos. Esto no llevarlo pues en el mismo Excel como he visto, o si no ahí le hacemos el gráfico de líneas y me quedan los picos más altos, más bajitos, y lo detecto rápido, ¿cierto? Esto es para Aguascalientes, ¿no? No, este fue para todo.
Pero entonces también es cierto que cuando vamos a discriminar, habría que entregarlo es por distrito, si eres el ejemplo, por distrito sería la utilidad. ¿Qué opinan estos en el distrito 1 sobre estos temas? ¿Qué opinan en el otro y qué opinan en el otro para poder tomar decisiones más concretas, digamos? Este otro gráfico aquí lo quise traer fue porque estuve como mirando qué otra cosa hay. Y Jesús, que está acá, pues ese es uno de los que se plantearía en un análisis de escalamiento. Y esto fue lo que tuve, no es para que me lo entiendan ahora del totazo, sobre todo pues Susana, Víctor, en fin, Oscar también estaba en el curso. Pero observen que aquí podría haber un tema, estas son otras de las preguntas, que hablaban de cuáles son las características que quisieran para un senador de la República. Y yo, viendo esto, bueno, este sería el centro, pues, como todo, del eje cartesiano, pero yo sí miraba que estos tres elementos que veo como confianza, honradez, credibilidad, Jesús, eso sí como que me puede dar como un solo nombre, ¿no? Es decir, son como cualidades más muy parecidas. Hombre, una persona da confianza, da credibilidad. ¿Sí? Eso me suena como algo más común. ¿Sí? Y está tirado todo al mismo lado. Mientras que en el otro eje se está hablando más como de carisma, carácter, firmeza de carácter, carisma. Entonces ahí es donde en el otro curso que vimos se plantea ya es mirar, hombre, ¿qué nombre le vamos a dar a eso? Pero aquí lo que hice traer fue colación es porque estamos en la dinámica entonces de también seguir proponiendo y avanzando. No es que ahora tengan los elementos de pronto, sobre todo los del curso normalito, pero sí que hay otras opciones y que seguramente se abordarán en el camino. Bueno, pero que por ahora que las barras y esas son adecuadas, no me cabe duda también, o son buenas en su momento. Bien, este es un ejemplo cualesquiera que tenía por ahí, pero lo que quiero mostrar aquí es más, o hacer énfasis es en que en las tablas definitivamente debemos de concluir algo. Ahora, hay dos enfoques. Uno es de ser más informativo y colocarlo y las figuras, en fin. Pero ya, como decimos, es un estudio de mercado, un estudio de ese estilo. Hay que tratar de dar elementos para que las otras personas tomen decisiones. Entonces es concluir, buscar, no solo redactar en términos de lo que encuentro. En esa tablita, por ejemplo, el mínimo y el máximo yo creo que me sobrarían. No recuerdo, eso hace muchos días, en el 2002, imagínense. Yo la tenía por ahí. La chino no me acuerdo. Estadísticas resumen sobre la percepción de las IPS, instituciones promotoras de salud, esa es la sigla, en aspectos de contratación y pagos, con respecto a algunas EPS, que son las que las contratan a ellas. Pero entonces es contratación y pagos. Entonces, según eso, aquí veo Colmena, es donde hubo un promedio mucho más bajito, ¿cierto? Promedio, 3,5 y las otras son de 4. Esa es la que hubo una percepción más baja en términos de que les pagaba seguramente más demorado, o en fin, se les demora más para hacerle efectivo el pago. Pero lo que quiero destacar aquí no es ni la redacción ni nada de eso, sino que al menos hay que concluir. Aquí en esa redacción ahí que se colocó es Fenalco, con Fenalco y Comeva en los aspectos de control fueron las mejor evaluadas, con una variabilidad, etcétera. Ya otra cosa es mirar entonces qué se implementa para las otras, ¿no? Bien, o sea, es mirar cómo hacemos ya la mejora de esto. ¿Qué quiere decir esta tablita? Pues yo dije, bueno, de pronto me preguntan qué pasa porque esa tabla así como tan rara, siempre la hacemos de otra manera. Pues de todas maneras, como estamos también ya en la última partita de mirar cómo pueden mejorar la entrega de los informes, etc. Esta diapositiva que hay ahí muestra cómo podemos diseñar diferentes salidas en cuanto a tablas. Me explico. Es usual en el SPS sacar la tablita como esta que tenemos aquí. Una enrejadita y ya. Pues hay maneras, por ejemplo, de que no queden o queden todas encasilladas, o sea, que esto quede como una especie de cuadro, pues todo derechito. Yo tengo buen pulso porque las goticas amargas a veces me cuadran. En fin,
o todas separadas. Hay diversas formas. Y entonces quiero mostrarles hoy también cómo pueden ustedes no ir cambiando una a una, porque ahí sí se queda uno mortal, sino decirle al aparatico, bueno, yo quiero más bien que de aquí para adelante me haga este tipo de diseño, y ustedes ensayar por ahí, y ya sacarán un informe con otro tipo de diseño en las tablas. Entonces por eso traje a colación esta de acá. Ahora entro a hacer esta otra reflexión. Hay que diferenciar entre lo que es interpretar y el análisis. Porque uno dice análisis de resultados. Bueno, el análisis de resultados sí, separar, la definición es esa, separación de las partes de un todo. Entonces ahí es donde en el análisis únicamente dice el 30% es esto, el 40% o aquello, el 28% es esto, Pero viene la interpretación, que es donde yo creo que, por eso uno podría decir un apartado de interpretación y análisis de resultados, o viceversa. Aunque hay esquemas, pues si vamos a hablar de artículos ya no hablan de interpretación, sino que se habla de la discusión, cosas de esas. Pero al menos para referenciar estos dos elementos. Interpretación. Es un proceso de elaborar inferencias pertinentes y sacar conclusiones. Aquí lo que pasa es que también hay contradictores, ¿cierto? En términos de decir, hombre, eso no debe uno de colocar juicios de valor, o sea, lo que uno opina. Sin embargo, pues está en la otra corriente y donde dice, no, eso sí hay que colocarlo, y yo estoy más inscrito ahí. Es decir, el uno debe decir que eso está pasando por esto y por esto, o que se puede pensar que es tal cosa, sí debe ser el investigador el más dado o el que tenga más posibilidades de acertar, porque es el que ha venido leyendo un marco teórico, es el que ha hecho una gran labor en conocimiento de esos temas, porque se ha documentado para poder entregar un informe. Entonces, es la interpretación, me parece a mí, la que da esos elementos que de alguna manera en el informe serán la mano derecha pues para los otros gerentes o los administrativos como tal. Entonces ahí una cosa es analizar y otra cosa es la interpretación. Pues bien, ahí había una parte pues que iba finalizando de esta presentación para mirar entonces algunos elementos de cómo convertimos la tabla en ya estándar, posibilidades de esos detalles, y mencionar y hablar también de lo que nos está como restando, pues restando de ir finalizando esta parte del curso, o este curso, y con qué elementos vamos a quedar pendientes. Pues bien, comentarios hasta acá, antes de pasarme a otro punto de compartir escritorio, porque también está el informe de Víctor para hablar un poquitico de él. ¿Comentarios hasta acá? No los veo. Perfecto, todo está claro. Muy bien, vamos a detener hasta aquí que